Claro, entonces, vamos a ver ahora cómo está. Creo que es esto así. Porque no me fuerte esto. A ver. Bueno, está. Vamos a comenzar entonces a cualquier cosa, chicos, que ustedes quieran, alguna pregunta, algo que me quieran decir, alguna cosa que no le haya quedado en claro, pongan, anoten, o me cortan la clase y me la preguntan. No tengo ningún problema de volver a explicar. Vamos, comenzando. Vamos a comenzar entonces a definir lo que es la movilización activa. Entonces acuérdense que la pasiva, el paciente no hace nada, se relaja. La activa, el paciente sí tiene que hacer cosas. Es decir, nosotros necesitamos la colaboración, sí o sí, y la voluntad del paciente para poder hacer la movilización activa. ¿Cómo se hace? Se puede realizar con o sin asistencia del kinesiólogo, con o sin asistencia de algún elemento mecánico. Aquí lo que uno de los objetivos va a ser, acuérdense que esa parte del segmento de ese paciente está débil. Entonces él no puede, entiende lo que uno le está diciendo, pero lo que no puede es realizar, no puede ejecutar lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos con la movilización activa? Lo que hacemos es, le asistimos, le ayudamos al paciente, evitando de alguna manera que la acción de la gravedad entorpezca más ese movimiento y no pueda hacerlo, al igual que le ayudamos también en el roce del segmento cuando está trabajando. En eso va a consistir nuestra gran asistencia. Le vamos a tener que facilitar que haga el movimiento. Entonces le evitamos el roce del segmento y la acción de la gravedad. Acá nosotros estamos con músculo. Si bien es cierto, en la movilización nosotros miramos la articulación específicamente, pero no podemos desglosar del músculo. Una articulación no se va a poder mover si no tiene un músculo. Y el músculo necesita de la articulación para poder moverse. Entonces, están entrelazados totalmente. Pero para los fines de estudio, es como que nosotros miramos, movilización es para la articulación, educación es para la parte muscular. Pero en la realidad está todo entrecruzado. Cuando hablamos de movilización activa, estamos hablando de que es una persona que puede mover, no completa el arco de movimiento, que lo tenemos que ayudar, y que tiene valores musculares muy pobres. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que esa persona vuelva a tener la representación mental de ese movimiento, porque por el tiempo que estuvo en cama, por el tiempo que estuvo, digamos, inmovilizado, pierde muchas veces cómo hacer ese movimiento. Entonces, a través de la movilización activa, nosotros le vamos reeducando nuevamente a que tenga esa imagen de ese movimiento que por motivos X lo dejó de hacer. ¿Cómo se reeduca ese movimiento? Con la repetición. Entonces le vamos enseñando, le mostramos el movimiento, le hacemos hacer y le hacemos repetir el movimiento varias veces para que él vuelva, o la persona vuelva a tener esa imagen de movimiento. Al igual que la pasiva se puede hacer tanto en forma analítica como en forma global. Objetivos generales, como habíamos dicho, conciencia motriz y respuesta. Nosotros estamos buscando acá la respuesta voluntaria del paciente. Se pueden tratar todo tipo de patologías, todo tipo de enfermedades. Cualquier tipo de patología se puede tratar. Problema muscular, neurológico, vasomotor, cualquiera. Debemos mantener más que nada los elementos sanos del organismo. Es decir, tiene que estar, nuestro objetivo es mantener que todo eso esté en buen estado. Tenemos que evitar, como siempre, igual que la pasiva, movimientos innecesarios o sustitutos. Es decir, está totalmente prohibido eso, porque nosotros estamos queriendo que él vuelva a reeducar un movimiento para un objetivo funcional. Entonces, ese movimiento que le estamos enseñando no tiene que haber sustituto, es decir, no puede haber suplencia,
porque si no lo que le estamos enseñando es incorrecto. Siempre, cuando nosotros hablamos de, ya sea de reeducación, de movilización, de cualquier técnica que apliquemos, nuestros objetivos son funcionales, es decir, para que esa persona vuelva a integrar todos esos movimientos perdidos para alguna actividad de la vida diaria. Se puede, lógicamente, la movilización la podemos nosotros, para facilitar el movimiento, para que pueda realizar mejor todo, lo que nosotros podemos hacer, utilizar también otras técnicas previas, es decir, previas a la movilización o posterior a la movilización. Podemos hacerle masaje de la zona, que ustedes ya lo han aprendido a hacer, y también un poco de fisioterapia. Depende de lo que necesite el paciente. Objetivos principales, volvemos a decir que es que recupere la conciencia del movimiento y que recupere el esquema ideomotriz, como dice acá. Es decir, que vuelva a grabar ese movimiento al sistema nervioso central. Cuando uno pierde un movimiento, lo tiene que volver a pensar a ese movimiento, tiene que volver a ejecutar. Ahí entra la voluntad del paciente, es decir, el movimiento se vuelve voluntario. Nosotros le estamos enseñando. Una vez que se vuelva voluntario, esa información llega al cerebro de cómo se tiene que ejecutar paso a paso el movimiento. Una vez que ese movimiento está grabado en el cerebro, se vuelve automático. Es decir, nosotros comenzamos buscando la voluntad, con la voluntad a través de la repetición, hacemos que se haga, que vuelva a tener esa información en el cerebro, y con el tiempo que ese movimiento se vuelva automático. El movimiento debe ser intencionado, es decir, que nosotros cuando estamos trabajando con este paciente necesitamos que haya motivación por parte del paciente. Es decir, busquemos la manera para que el paciente se involucre en lo que está haciendo. Él tiene que pensar lo que está haciendo, tiene que decir, bueno, usted perdió la marcha, nosotros vamos a hacer estos ejercicios para que usted pueda volver a caminar. Ese sería un objetivo grande, volver a caminar. Entonces, tenemos que entusiasmarlo, motivarlo al paciente. Si nosotros no lo motivamos, vamos a tener cooperación paciente. Entonces, vamos a estar perdiendo el tiempo nosotros y haciéndole perder tiempo al paciente. Y siempre tiene que tener un fin funcional. ¿Cuáles son los efectos? Y bueno, si estamos movilizando una articulación, todo lo que suceda dentro de la articulación y lo que rodea la articulación, por supuesto que van a mejorar. Van a mejorar las estructuras y toda la parte articular y periarticular. También va a mejorar la propiocepción. Acuérdense que tenemos sensores nosotros dentro de la articulación y que rodea la articulación. Esos sensores son los que mandan la información al cerebro y le dicen qué está haciendo, dónde está y cuánto, hasta cuánta energía gastó ese segmento. Entonces nosotros todo esto a través de la movilización activa estamos nosotros promoviendo a que vuelva a tener y a mejorar su propiocepción. Por supuesto, ¿qué pasa acá? Entonces, de ese movimiento va a mejorar también el esquema mental de ese movimiento, la coordinación de ese movimiento. Y va a poner en marcha, acuérdense que nosotros estamos con valores muy pobres, o con valores, es decir, con pocos valores musculares. En la medida en que nosotros vamos provocando que él mueva, que él aumente el arco articular, que mejore su arco, ¿qué hacemos con el músculo? Vamos mejorando también al músculo y vamos mejorando la potencia del músculo. Es decir, mejoramos las amplitudes articulares y también vamos mejorando la fuerza muscular. Mejora, ¿y qué hace así? Acuérdense que cuando el músculo está muy débil, muy pocas fibras de ese músculo está trabajando. En la medida que comenzamos a hacerle trabajar, van a entrar más fibras, comprometemos a más fibras musculares para que realice ese movimiento. Por supuesto que va a la elasticidad y la contractilidad, ¿por qué? Porque de alguna estamos no solamente en la articulación, sino que también estamos trabajando en el músculo. Mejora la circulación y previene los trombos.
¿Cómo hacemos? Estos son lineamientos generales que tenemos que tener muy presentes cuando estamos trabajando con la movilización activa. El paciente debe estar cómodo, no tiene que estar pensando que están en un mal equilibrio. El paciente principalmente debe estar cómodo y relajado y bien posicionado para hacer el movimiento. La zona que tenemos que trabajar tiene que estar libre de ropa, lo mismo que en la pasiva. Y el kinesiólogo, y tengan también ustedes muy presentes, nosotros tenemos que cuidar en todo momento nuestra mecánica corporal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo fuerza para que ayudándole al paciente para que se mueva. Entonces, nuestras posiciones y nuestras posturas tienen que ser siempre las adecuadas. Tenemos que tener muy en cuenta acá la fijación y la toma cuando hacemos el movimiento. Todas estas movilizaciones tienen que ser sin dolor, salvo que sea una técnica de elongación, ya sea una elongación muscular o una elongación a nivel de articular. Entonces van a cambiar un poquito los objetivos. Los movimientos siempre tienen que ser lentos, tranquilos, pausados. Se pueden hacer 3 veces de repetición, se pueden hacer 5 veces, hasta 10 veces se puede repetir el movimiento. Pero ojo, tengan en cuenta que cuando ustedes están moviendo, no es pasiva. Acá necesitamos la voluntad del paciente. Entonces, al requerir la voluntad del paciente, estamos forzando ese músculo. Entonces, si tenemos un músculo débil, nuestro objetivo es que aumente la amplitud articular, pero tenemos que tener en cuenta que con ese músculo débil, no podemos tampoco fatigar al músculo. Así que son dos nuestros objetivos. Mirar que aumenta la movilidad articular, pero no fatigar el músculo. Eso es una cosa que tenemos que tener muy presente. ¿Cómo podemos hacer? El movimiento lo podemos decir al paciente, por ejemplo, si el problema de él es el brazo, entonces, con su brazo sano le pedimos que ejecute el movimiento y que mire cuando está haciendo el movimiento. Y le decimos, ¿vio cómo hizo ese movimiento del lado sano? Bueno, entonces lo tiene que hacer del lado enfermo. Es el mismo movimiento. Ese puede ser una manera de enseñar. Si vemos que así no va, le mostramos nosotros con nuestro cuerpo cómo tiene que moverse o cómo tiene que mover ese segmento. Y le pedimos que lo haga. O bien nosotros, pasivamente, por ser la primera vez, nosotros ejecutamos en el miembro enfermo o la zona que tenemos que movilizar, ejecutamos el movimiento. Y le pedimos al paciente que mire lo que está haciendo. Que lo tenga solo o con mínima ayuda. Hay una gran clasificación en la movilización activa. La movilización activa puede ser activa asistida, activa libre, activa con elementos y activa resistida. Vamos a hablar de cada una de estas. La activa asistida puede ser manual, que es la mano del kinesiólogo, o mecánica, con elementos. La libre, como la palabra lo dice, es sin nada, es solamente la propia fuerza del paciente. A su vez puede ser pura, pendular o forzada. La movilización activa con elementos, ya la misma palabra me dice, con elementos son todos los elementos que a ustedes se les ocurra que pueden utilizar. Puede ser con pelotas, pesas, barras, masilla, bicicleta, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir para poder usar, porque el objetivo de ellos es que el paciente haga el movimiento y que, como tienen que repetirlo varias veces, muchas veces se vuelve tedioso hacer el mismo movimiento. Pero si uno le va combinando con elementos, es como que al combinar con elementos le estamos dando algo distinto. Y entonces el paciente lo hace gustoso. La resistida, nosotros vamos a hablar muy por arriba de la resistida, también puede ser manual o mecánica, porque en este sector, en esta parte de la resistida, se mezcla mucho con la reeducación. En la resistida tenemos que tener en cuenta mucho, acá, que la amplitud ya está ganada, o bien que tenemos que terminar de ganar el movimiento. Entonces acá se trabaja mucho con la parte de fortalecimiento muscular. Entra mucho acá lo que sea reeducación del músculo, porque tenemos que tener en cuenta la goniometría para saber los grados de movimiento que tiene que adquirir ese paciente o que le falta para adquirir, y tenemos que tener en cuenta la fuerza muscular. Entonces, al ser resistida, estamos resistiendo la articulación y por supuesto que la resistencia va a estar acorde a la fuerza muscular que tenga esa articulación. Por eso,
Lo vamos a hablar, pero más que nada acá se mezcla muchísimo con la reeducación muscular. Cuando hablamos de, acá vamos, pero vuelvo a repetir, esto es muy por arriba porque acá es prácticamente reeducación muscular, pero con la mirada de completar los arcos que faltan de la articulación y fortalecer el músculo para que pueda cumplir esos arcos que están faltando, esos grados de arco de movimiento que están faltando. En la resistida, como dice la palabra, se aplica una fuerza externa para oponerse al movimiento voluntario, que se puede permitir o no la ejecución del mismo. Es decir, si yo lo que quiero es que haga más fuerza, entonces me opongo totalmente al movimiento. Y si no, es para que me venza la fuerza y va ganando, es decir, que me venza cuando nosotros le estamos haciendo una resistencia, que venza esa resistencia. Hay diferentes maneras. Puede ser manual o mecánica. Manual es nuestras manos. Y mecánica, los elementos que nosotros podemos utilizar en la libre, podemos utilizar acá también. ¿Cuál es el objetivo? Se busca completar los últimos grados de movilidad articular y también se utiliza para potenciar y aumentar el desarrollo muscular. Por eso es lo que yo les digo que esto se entremezcla mucho con la reeducación. Goniometría y valoración muscular para trabajar con activa resistida. Lógicamente, si nosotros estamos trabajando contra resistencia, vamos a elevar el metabolismo local, aumenta el aporte de sangre y mejora el vaciamiento venoso. Se aconseja, para hacer activa resistida, se aconseja, miren ustedes acá, como dice acá, su uso solamente con valores superiores al regular, es decir, de 3 en adelante. Nosotros tenemos que trabajar con un valor muscular de 3 en adelante. Y como les dije anteriormente, se superpone con la reeducación muscular. Principio de la resistencia. Como dijimos de entrada, hay que valorar la fuerza, la amplitud, la estabilidad articular, las deformidades óseas que pueden o no existir, y el dolor del paciente. Y otra cosa que no se tiene que olvidar, que mucha gente se olvida, es la piel del paciente. Hay veces que hay retracciones en la piel y nosotros decimos, mira, no tiene fuerza, no puede completar el arco, estoy colocando muchas pesas, pero ahí no me queda, está trabado. Y se olvidan de que muchas veces pueden haber retracciones en la piel. Entonces, en ese caso, primero tendríamos que liberar las retracciones de la piel y entonces, al liberar la piel, entonces van a ver ustedes que va a aumentar la movilidad articular y van a poder darle más potencia. Determinar los tipos de ejercicios más ventajosos y lógicamente tienen que ver qué tipo de paciente tiene y qué elementos le pueden dar para que pueda fortalecer ese músculo, y también darle el equipamiento adecuado. Tomar las precauciones de seguridad, que no se le caiga una pesa arriba de un pie. Todo eso tenemos que tener siempre en cuenta y que los elementos que les demos, como dice acá, bueno, todo lo que sean las zonas así de prominencias óseas siempre tienen que estar resguardadas con almohadillado. Estabilizar las estructuras que no deben, como siempre, hacer las tomas y las fijaciones de todos los elementos, de toda la parte que no tienen que intervenir en los ejercicios estos que estamos dando contra resistencia. Si nosotros no vamos a estar para controlar, le tenemos que enseñar a nuestro paciente cuáles son las suplencias que puede hacer para que no las haga cuando él está solo haciendo el ejercicio. Entonces, que él mismo se autocontrole esa suplencia. Hay veces que le decimos, mire, trabaje delante de un espejo, así usted se ve cuando está haciendo el ejercicio y no haga esta inclinación de tronco o no ponga, digamos, el brazo en esta posición. Todas las suplencias se las tenemos que enseñar para que no las haga. Siempre tiene que ser sin dolor. Seguimos. Generalidades. En personas adultas se aconseja poca resistencia y repeticiones más frecuentes. Es decir, que haya más repetición, pero no con tanta fuerza. Por supuesto que va a depender, porque si siempre fue un deportista, y ustedes están recuperando deportistas de 60, 70 años, quizás tengamos que ponerle más resistencia. Pero una persona común que no haya hecho ejercicio y una persona de 60, entre 60 y 70 años, ustedes no tienen que ponerle totalmente una carga máxima.
Entonces, eso lo van a tener que ir mediando y ir observando a su paciente. En derrames articulares, ojo, esto, se realiza más que nada contracciones estáticas resistidas. ¿Por qué? Porque hay dolor dentro de la articulación, pero le tienen que potenciar al músculo. Entonces, lo que tienen que evitar ustedes es que haya roce, movimiento articular para no aumentar el derrame articular. Como en todas las movilizaciones, tienen que ser suaves y controlados. Y la resistencia, ustedes la pueden aplicar en cualquier parte de la amplitud articular, al comienzo, a mitad de camino o al finalizar. Depende del objetivo que ustedes están buscando en esa resistencia. Ejemplo de resistencia, puede ser, acá ven ustedes que es manual, aquí es el mismo peso del cuerpo del paciente, aquí con una mancuernita, acá también con pesas, es decir, puede ser manual o mecánica, o la autoexigencia con el propio peso del cuerpo del paciente. Ahora, ¿alguna duda que haya quedado de esto? Ahora comenzamos ya con la movilización activa asistida. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo hacemos para aliviar la retracción de la piel? ¿Me podés repetir? Porque yo no sé si tengo bajo el audio, que puede ser que sí que lo tenga bajo el audio. A ver. La pregunta era, ¿cómo aliviaríamos la retracción de la piel? Se hace con masaje para cicatriz. Ustedes cuando dieron masaje, habrán dado masaje sobre cicatriz, sobre cicatrices adherentes. Y se hace y se trabaja también con ultrasonido. Todo aquello que haga de que vaya, digamos, todas las cicatrices adherentes se van a ir ablandando también con ultrasonido, pero se hace masaje de cicatriz. ¿Ustedes no dieron eso? No se le dio masaje para cicatrices porque entra dentro de masajes especiales, pero se le puede aclarar como en una clase se le puede Sí. mostrar. Sí, vamos a mostrar en una Porque clase el masaje sobre cicatriz, que es, les puedo asegurar, chicos, que tiene muy buenos resultados el masaje sobre cicatriz. Muy bueno, se consigue mucho y con cremas especiales. Gracias, profe. Profe, Sí. tengo una pregunta. Entonces, ¿la retracción de la piel se debe solamente a las cicatrices? Sería una cicatriz postquirúrgica, ¿verdad? Vos tenés retracciones en la piel y puede haber también acortamientos musculares. Y puede también haber problemas propios articulares. Ahí vos vas a tener que diferenciar si es problema articular con maniobras, problema de acortamiento muscular y problema de piel. Entonces, en base a eso, vos vas a saber cuáles van a ser tus objetivos de trabajo. Tengo que liberar la piel, se hacen masajes y se hace fisioterapia. Tengo que mejorar la amplitud muscular, la elongación, se hacen técnicas de elongaciones localizadas, analíticas o globales. Y si es articular, se hace movilización forzada articular. ¿Contestaron la pregunta? Profe. Profe, gracias. De nada. A ver, vamos a ver si consigo con esto. Seguimos con movilización activa asistida. Acuérdense que la movilización activa es con la voluntad del paciente. Ahora, cuando decimos activa asistida, quiere decir que se utiliza una fuerza externa sobre ese segmento que vamos a trabajar o que vamos a movilizar, pero la asistencia es la ayuda necesaria para que complete ese movimiento. La asistencia puede ser al comienzo, a mitad de camino o al finalizar. Esta ayuda tiene que ser la necesaria y o suficiente, dice acá abajo. Lo que ustedes nunca deben hacer es suplir el movimiento. Cuando yo le estoy ayudando a ese paciente a mover,
Cuando hacemos manual, nosotros vamos sintiendo en qué momento hay que ayudarle. ¿En qué momento hay que ayudar? ¿Están conectados, chicos? Porque me salta como que me desconecté. Sí, se te escucha bien, Cele, estás bien. Hasta, no, porque saltó así una cosa que me estaba desconectando. La asistencia, chicos, tiene que ser la necesaria, porque si ustedes le ayudan, en todo momento ella se vuelve pasiva. Entonces, movilización activa asistida ya no es más. Así que eso es una cosa que tienen que memorizar. Cuando nosotros hablamos de movilización activa asistida, es la ayuda necesaria, nada más. No reemplazar el movimiento. Las características de esta técnica. Aquí es donde ustedes se confunden mucho, porque acá se utiliza toma y fijación exactamente igual que la pasiva. Son todas las mismas tomas y fijaciones que la pasiva, exactamente igual. Pero acá es la voz de mando la que se entra a incorporar con todo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que explicarle al paciente lo que vamos a hacer. Cuando comenzamos el movimiento tenemos que indicarle hasta dónde tiene que llegar. Cuando llegamos a donde tiene que ser, le tenemos que decir que vuelva a la posición de partida. Es decir, que la movilización activa asistida es charlar con nuestro paciente y puntualizar inicio, final, hasta cómo comienzo, a dónde llego y cómo termino. Utilizando siempre parámetros. Bueno, si estoy trabajando el pie y el paciente está acostado y yo tengo de fondo del pie, tengo por ejemplo, la pared, le tengo que decir, bueno, vamos a llevar la punta del pie hasta la pared. Póngale puntos de entrada y puntos de partida y puntos de llegada. Llegamos, muy bien, ahora volvemos a posición de partida. Esto es muy conversado. La voz de mando es fundamental en la movilización activa asistida. Las técnicas son las mismas. Cuando nosotros estamos ayudando al movimiento, vamos sintiendo en qué parte se traba el movimiento. Donde se traba el movimiento, ahí nosotros facilitamos para que se haga más rápido el movimiento, para que salga el movimiento, pero no lo suplimos. Y como dice acá, la fuerza de ayuda debe colaborar, asegurarse sobre todo que intervengan al máximo los músculos, porque estamos trabajando sobre una articulación y sobre los músculos débiles. Y a través de nuestra voz de mando le vamos exigiendo, vamos un poquito más, vamos un poco más, vamos un poco más, y llegamos. Entusiasmarle a través de nuestra voz de mando de que vaya haciendo ese movimiento. Requiere estabilidad, como ven acá en la mano, se le enseña al paciente, la toma y la fijación es la misma que la pasiva, y la zona a trabajar debe estar descubierta. Profe, una pregunta. ¿La toma y la fijación entonces las colocamos al principio del movimiento y dejamos que el paciente haga activo y después cuando empieza a tener dificultad recién le asistimos? La fijación queda en todo momento. La toma acompaña al movimiento en todo momento. Lo que nosotros cuando acompañamos, ¿cómo te puedo decir? Nosotros tocamos, tenemos al segmento en nuestras manos, fijamos y acompañamos. Lo que pasa es que nuestro acompañamiento es solamente asistimos en el movimiento o le ayudamos a ese movimiento cuando sentimos que esa parte del movimiento queda trabada. Cuando esa parte, por ejemplo, está haciendo una flexión de codo, fijamos todo, hace la flexión, no sé si ven o no ven, pero hace la extensión de codo. Cuando mi toma está acá, acompaño al movimiento. Yo le dejo que él haga solo, yo solamente tomo. Bueno, estiro el codo, le digo. Yo veo que él, y no le estoy haciendo nada, solamente estoy colocando mi mano nada más. Acompaño ahí. Cuando yo veo que ahí queda trabado, siento que queda trabado, entonces ahí le sigo, vamos, ahí yo hago el movimiento, yo le hago esa parte, yo le asisto esa parte, esa amplitud nomás. Si veo que ahí enganchó, no siento que enganchó el movimiento, que ya lo hace él solo, entonces solamente es como que le estoy tomando, pero no le hago. Le digo, bueno, seguí vos, vamos, estiro totalmente. No sé si me interpretás.
Sí, Toma y, profe, sí entendí. toma y fijación es exactamente igual. En todo momento tenés que tocar y tenés que tomarlo al miembro. No lo podés largar solo, porque uno no sabe en qué momento el paciente claudica en el movimiento. Y como está aprendiendo y está sacando el movimiento, si yo no le pongo las dos manos de la toma y la fijación, en ese momento que largué, por ejemplo, largué el segmento, justo claudicó y puede llegar a lesionarse. Entonces ahí está que nosotros siempre tenemos que acompañar en todo momento al movimiento, pero no tenemos que asistir en la parte que él lo puede hacer solo. Ahí le acompañamos, pero le dejamos que él haga solo. Solamente asistimos el segmento o la amplitud que él necesita, nada más. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo de cabeza, de cuello. Toma y fijación es la misma, pero está nuestra voz de mando, que le decimos, a ver, flexione, llevo el mentón al pecho. Entonces, hacemos, él hace, mi toma acá abajo está sujetando por las dudas, pero no reemplazo al movimiento. El movimiento lo hace el paciente, no nosotros. Todos tienen que ser movimientos suaves. Pueden ser realizados por las manos, hasta por las mismas manos. Hay segmentos que él lo puede hacer solo también el paciente, y eso se puede ayudar con su propio cuerpo. Pero ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros, porque cuando el paciente lo hace, por ejemplo, tiene que movilizar el codo, y él solo lo hace, ahí tenemos que tener en cuenta de que él no se asista en todo el momento al movimiento, porque si no se la convierte en pasiva. Entonces tenemos que enseñarle que no, que ese miembro que está movilizando tiene que moverse por sí mismo, pero que con su otra mano la puede ayudar, pero no reemplace el movimiento, sino solamente en la parte donde haga falta, nada más. Como dice acá en rojo, toda fijación igual a la pasiva. Importante la voz de mando, precisa, concisa y clara. No comience así, bueno, hagamos de cuenta que nos vamos a pasear a la luna, bien alto, bien lejos, después volvemos. No, puntual. Voy afuera, voy adentro, voy hacia la pared, voy hacia el techo. Sean precisos en la voz de mando. La repetición va a estar acorde a la fuerza del músculo, como ya lo dijimos. Los músculos antagonistas deben estar relajados, porque si hay tensión con el antagonista, también me entorpece el movimiento. La amplitud del movimiento debe ser lo más completa posible. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando con la activa asistida que complete todo el arco de movimiento. Ese es nuestro objetivo. El paciente debe estar concentrado. No le pongan un televisor o hay un partido de fútbol y quiere ver la televisión con ustedes mientras está haciendo la movilización activa asistida. No, el paciente tiene que estar concentrado y en lo posible mirando lo que está haciendo. Porque entonces le entra por la voz que ustedes le están diciendo y a través de la mirada de cómo está haciendo el movimiento. Esa es la activa asistida. Acuérdense que teníamos activa asistida manual y activa asistida mecánica. La activa asistida mecánica, acá es, la asistencia la hace un elemento externo, ya no nuestras manos, sino un elemento que nosotros tengamos para trabajar. Que evite las dos cosas que estamos buscando, que es la gravedad, la acción de la gravedad y el segmento y el roce del segmento. La desventaja que tiene la mecánica es que muchas veces nosotros no sabemos hasta qué punto le asiste al movimiento o hasta qué punto le suple totalmente al movimiento. Esa es la gran desventaja que tiene la mecánica. Es decir, movilización activa, asistida, mecánica. No sabemos porque le pusimos el elemento y en qué momento le ayudó, en qué momento solo, y bueno, nos jugamos muchas veces porque necesitamos ese elemento para poder trabajar con ese paciente. ¿Cuáles son los elementos? Ustedes ya vieron polio, todo el sistema de polioterapia se utiliza muchísimo en esto. Planos deslizantes, que son las mesitas del pobre que ustedes habrán visto en reeducación, en técnicas evaluativas, que son las mesitas que se van inclinando y poniendo talco arriba de acuerdo a las inclinaciones
favorecen o entorpecen el movimiento. Los patines, el patín puede ser un autito, las patinetas, el patín se utiliza mucho por ahí en los niños, cuando tienen problemas en los hombros. En el agua, hidroterapia, se utiliza muchísimo todo lo que sea flotación. Nosotros ahora no lo damos más a hidroterapia porque ustedes los dan creo que es en una materia que ustedes tienen ya dan hidroterapia, entonces a nosotros ya no damos más. Y todo lo que sean aparatos de suspensión que ustedes ya lo han visto. Planos deslizantes. El plano deslizante, como es algo nuevo, ustedes, por lo menos acá en esta materia que ustedes no van a dar, pero ya lo dieron supuestamente en técnicas, son superficies lisas de madera. Eso cualquier madera terciada, bien lustrada arriba, ya es, lo que tiene que haber es nada que entorpezca el movimiento o que frene el movimiento, así que tiene que ser una madera bien lustrada, y si le pueden poner barniz, mejor. Son más o menos, son maderas que tendría que tener 1 metro por 1 metro, más o menos, para poder trabajar el segmento del cuerpo. Se trabaja más que nada las piernas y los brazos, con el paciente acostado boca arriba o lateralizado. Son lisas de madera que no presenten hendiduras, nada, tienen que facilitar el movimiento. El miembro que nosotros queremos trabajar en ese plano deslizante tiene que estar soportado arriba de la mesa. Se pueden colocar talco, o a veces también se colocan los trapos de muebles, que también facilitan, porque se deslizan con facilidad. La zona debe estar libre de ropa. Se usa mucho el plano deslizante en parapléjicos, parálisis obstétricas y periartritis. Las parálisis obstétricas son las lesiones que tienen los niños cuando nacen, cuando los sacan del canal del parto. Muchas veces lo traccionan del bracito y lastiman el plexo braquial, ¿de acuerdo? Y quedan con ese brazo, digamos, en sectores, o puede ser todo el brazo, de acuerdo al nivel del plexo que fue dañado, queda el problema del brazo. Entonces, una de las cosas que usamos como elemento para facilitar el movimiento es el plano deslizante. El parapléjico son personas que de alguna manera, por X motivos, pierden la movilidad de los miembros inferiores. Y la periartritis, ustedes sabrán que son todos aquellos problemas que rodean a la articulación y que que le trae dolor, molestia, y que impiden de que pueda mover con facilidad esa articulación. El patín. El patín es cualquier elemento que ustedes tengan rueditas. Con las rueditas les facilitan el movimiento. Nosotros hablamos acá de elementos mecánicos, ¿no? Se utilizaba para trabajar grandes articulaciones, por ejemplo, cadera u hombro. Pueden ser patinetas, autitos, patines. Su uso puede ser, muchas veces utilizamos de base el plano deslizante, y ahí colocamos el patín para que ruede arriba del plano deslizante. Acá vean ustedes, esta es la mesita del pobre o plano deslizante. El paciente está de cúbito lateral y acá viene el patín. Entonces le podemos trabajar flexión. Entonces, el patín puede traer la pierna, pero miren otra cosita más acá. Acá, si ustedes ven, hay un soporte que está trabando de alguna manera que haya flexo-extensión de rodilla. Entonces podemos nosotros poner un estabilizador de rodilla para trabar el movimiento de rodilla. Entonces atamos el patín en el extremo distal del miembro y está acá y la tabla. Otras maneras de trabajar también, siempre estamos atando el extremo distal, para trabajar. En este caso está el brazo, está la mano. Quiere decir que lo que estamos trabajando acá es el hombro. Si me queda interpuesta la articulación del codo, podemos poner un estabilizador de codo, es decir, trabamos el codo para localizar mejor el movimiento en el hombro. Y acá, una persona mayor que también está trabajando con un patín en sentado. Miren ustedes, son diferentes patines que podemos
utilizar. Otros patines también, vean ustedes acá, para trabajar todo lo que sea. Acá se está trabajando equilibrio, a su vez también movimientos del pie. Y acá hay otro patín sobre una superficie, en el cual le toma la mano, la muñeca y el codo. Es bien amplio, bien grande, como para fijar todas las articulaciones que no tienen que intervenir porque estamos trabajando hombro. Acá miren ustedes, otra manera de patín. Acá están las rueditas, maneras de trabajar. ¿Entendieron esta parte? Así vamos a otro. ¿Quedó alguna duda de esto? Está bien, profe. ¿Está bien? Perfecto. Acuérdense de la clasificación que tuvimos antes. Movilización activa asistida, activa libre, activa con elemento y la resistida. Ahora vamos a otra subdivisión de la activa, que es la movilización activa libre. Como su nombre indica acá, al decir libre quiere decir que el paciente está libre de elementos externos. Acá trabaja con su propia fuerza. Acá no hay nada de afuera que ayude a hacer el movimiento. Por eso se dice, realiza el movimiento sin asistencia ni resistencia de ninguna fuerza externa. La única fuerza externa que ayuda acá o entorpece las propias fuerzas internas del paciente. Es decir, acá no hay el paciente con su propia fuerza y la acción de la gravedad. La libre es como un comodín dentro de la movilización activa, porque ustedes lo pueden, es decir, estoy haciendo una activa asistida y le enseño un ejercicio libre para que haga en la casa, pero por supuesto tiene que estar bien entrenado para hacer ese ejercicio libre. Porque si ustedes le dejan hacer en su casa ese ejercicio libre y no le enseñan la suplencia, van a ver ustedes que esa recuperación se enlentece porque le están enseñando mal, porque en la casa va a ir y va a hacer cualquier cosa. Entonces, el libre tiene que ser muy bien entrenado en la terapia para que después el paciente nos pueda ayudar a nosotros en su casa haciendo ese ejercicio. Se realizan a intervalos. Lo bueno de la libre es que el paciente lo puede hacer cuando él quiere. Es decir, una vez que está bien entrenado, que lo haga en la casa. Él lo hace solo, cuando él quiere, que eso también le da libertad y confianza al paciente. Pero una muy buena instrucción, o si no, no sirve. El éxito también de la libre es que el paciente coopere en todo momento. Y el saber seleccionar por parte del profesional el movimiento adecuado o el ejercicio adecuado. Porque ustedes lo tienen que enseñar bien, entrenar bien para que el paciente lo haga en la casa. Si ustedes le enseñan mal o no le dan las directivas correctas, el paciente va a hacer cualquier cosa. Celeste, perdón, ¿puedo agregar algo ahí? Sí. Volvé a la diapositiva anterior, por favor. Sí. Yo le hablaba el otro día a los chicos en el práctico y le nombraba justamente esto, que tenemos que enseñarle bien al paciente y una vez que nosotros vemos que él hace bien en el consultorio, que puede hacer en la casa. Y esto de evitar suplencias y malas interpretaciones, esto nosotros tenemos que dominar qué parte nos puede suplir, con qué parte nos puede suplir el paciente. Si nosotros no dominamos bien nuestra anatomía, no podemos saber cuáles son las suplencias que él nos puede hacer. Yo le daba un ejemplo, por ejemplo, de hacer una flexión de brazo, que tiene que ser hasta los 90 grados, y nosotros debemos saber que esa suplencia nos puede hacer con una extensión de tronco. Entonces, si nosotros no le damos la indicación correcta, que el paciente tiene que estar bien sentado con la espalda derecha o apoyado sobre una pared para que no vaya para atrás, seguramente ese paciente va a hacer extensión de la columna y va a decir que él lleva más a su brazo. Entonces, nosotros debemos dominar cuáles son las suplencias que el paciente nos puede hacer. Eso nomás era, gracias.
Acá les muestro lo que está diciendo la kinesióloga. Decimos, levanta el brazo. ¿Y qué hace él? Inclina para atrás el tronco. Dice, ah, no, estoy levantando el brazo. No, inclinó el tronco. Si nosotros le decimos que mantenga derecho el tronco, ahí se va a dar cuenta de que el brazo no lo levantó, sino que fue la inclinación del tronco. Perfecto. Profe, Sí. relacionado con lo que había explicado Silvia en el práctico, por ejemplo, si usamos un elemento cotidiano, era el ejemplo de un palo de escoba, ¿esa entra en movilización activa asistida mecánica o con elementos? Con elementos. Ok, Porque acuérdate que la asistida, pues bueno, la asistida manual, tenés la asistida manual y la asistida mecánica, que son poleas, suspensión, patines. Está la descripción de la mecánica ahí. Todo lo que sea suspensión, terapia, polea, patines, hidroterapia. super, profe. Aunque por ahí, digamos, por ahí con elementos, si el elemento que vos estás utilizando, en este caso, por ejemplo, que vos sacaste del palito, los palitos, que se utiliza muchísimo en kinesiología, vos estás, un brazo tiene que completar por ejemplo, la extensión. Entonces, colocás el palito y que el brazo sano, a través del palito, ayude al brazo enfermo a completar el arco. Y ahí se podría mezclar bastante el elemento con el objetivo, porque es una activa asistida, porque el brazo sano le está asistiendo al brazo enfermo. Se puede dar a confusión también, pero el objetivo es que el palo esté ayudando a través del brazo sano a que complete el movimiento el brazo enfermo. Claro, o sea, entonces se diría que no es mecánica, pero que es con elementos y el objetivo es que sea activa asistida. Claro, en ese caso vos tendrías que hablar ya de movilización activa con elementos. ¿Viste? Ya estás utilizando el elemento para asistir ese movimiento, pero estás utilizando el elemento. Elementos, otros tipos de elementos. Súper claro, no es mecánico. No es mecánica. Gracias, profe. De nada. Seguimos con la libre. ¿Qué debe provocar? ¿Qué debe provocar o cuál es el objetivo de la libre? Provocar ciertos grados de relajación, porque los ejercicios son rítmicos. Pueden ser utilizados para mantener el tono muscular, contracciones isométricas. Se utiliza mucho también acá con pacientes con yesos. Cuando tienen el yeso y necesito hacer ejercicios dentro del yeso, por ejemplo, le enseño contracciones que hagan dentro del yeso. Es decir, el paciente tiene que movilizar, tiene que potenciar ese músculo, pero dentro del yeso. No estoy utilizando ningún elemento porque el yeso no me permite que haga otra cosa, entonces lo trabajo dentro del yeso. Para aumentar la potencia muscular, tengo que ir variando la amplitud. Cuanto menos amplitud tenga, el movimiento no requiere tanta fuerza por parte de los músculos. Cuanto más amplitud tenga el movimiento, va a requerir más fuerza. Y también la acción de la gravedad. Aumenta lógicamente la confianza del paciente, porque él dice, yo lo puedo hacer cuando yo quiera y en el momento que yo quiera. Pero ojo con eso, porque ustedes le tienen que decir como profesionales, mire, si bien es cierto, usted lo puede hacer cuando usted quiera y en la medida y donde usted quiera, trate de hacer a la mañana, siesta y a la noche. Pónganle ustedes el lugar y el momento. Porque cuando le dejamos libre, sí, no, hace cuando vos quieras, el hacer cuando vos quieras hace que el paciente, no hago más tarde, hago esta noche. No, pónganle ustedes los tiempos. Es decir, hace un ratito a la mañana, de desayunar y hacer el ejercicio. Te levantás de la siesta y hacer el ejercicio. Antes de dormir, hacer el ejercicio. Entonces, como que ustedes le están, de alguna manera, exigiendo y en un momento determinado para que lo haga. Es una pequeña exigencia que ustedes le dan.
Mejora la coordinación, mantiene el tono y la fuerza muscular, y se le pide generalmente 3 veces al día que haga. Ventaja. El libre puro, acuérdense que no tiene nada más que su propio cuerpo, la acción de la gravedad y la fuerza interna. Aprende el movimiento, lo realiza con destreza, comprende el objetivo, porque ustedes le tienen que decir cuál es el objetivo que están buscando para ese movimiento, y él lo puede hacer cuando quiere, en cualquier momento. Y acá se aconseja muchas veces, como ya les dije hoy, usar el espejo. Al mirar en el espejo, él puede decir, ah, no, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, me está saliendo una suplencia acá. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Que se mire en el espejo. No depende de lo demás. Lo hago yo solo, cuando yo quiero. Es una libertad. Es muy bueno eso. Y aumenta los deseos de recuperación. Es decir, al ver que él lo puede hacer, que no necesita de otra persona, también le mejora su autoestima y aumenta las ganas de recuperarse. Acá estos son ejemplos de ejercicios libres. Acá le puse delgaditas y gorditas para no hacer discriminación. Todo esto tiene que ser, lógicamente, que acá son bailarinas. No, yo les puse esto a fines de, digamos, de ejemplos nada más. Pero todos estos ejercicios que ustedes enseñan, les tienen que enseñar todas las suplencias que hay que hacer, que evitar. Vamos a hacer estos ejercicios, pero hay que tener en cuenta esto, controlar esto y delante del espejo. También se puede hacer al aire libre, se puede hacer en grupo también esto. Esto lo podemos hacer con los ancianos, con los niños, hay muchos trabajos que se pueden hacer de ejercicios al aire libre, pero va a ser de acuerdo al objetivo, es decir, tengan en cuenta ustedes para estos ejercicios también al aire libre, el grupo de gente que están trabajando, si son personas adultas, si son niños, si son jóvenes, porque en base a eso van a buscar los objetivos. Si son personas adultas, tienen que tener más o menos el mismo problema. Si son niños, ¿qué están buscando ustedes en el niño? Destreza, coordinación, tienen que ir buscando los objetivos de ese ejercicio libre. Y se puede hacer al aire libre, que también es muy importante. Pero ustedes tienen que hacer toda una planificación para hacer este tipo de ejercicio. La desventaja. Yo le enseño a mi paciente un ejercicio y me olvido. Y si pasa el tiempo y está un mes haciendo el mismo ejercicio, se aburre, hace mal o abandona. Entonces, ojo, tenemos que ir nosotros programando y cada cierto tiempo ir cambiándole el ejercicio. La rutina, cuando es todo rutinario, siempre lo mismo, el paciente desiste. Hasta nosotros nos aburrimos también. Por eso, ahí está la imaginación de uno y también la de este librito. No sé si ven o no. Este librito es fantástico para todo lo que sea, que es de Gardiner, que yo creo que les levanté a ustedes en el aula. Ese librito es fantástico porque tiene cualquier cantidad de ideas para hacer ejercicios libres. No son ¿a quiénes son los que no se aconseja utilizar este ejercicio? Cuando son pacientes que por algún motivo no tienen o no pueden llevar a cabo un movimiento voluntario. Acuérdense que el ejercicio tiene que ser entrenado con una buena coordinación, que no se fatigue, y el paciente tiene que entender bien cuáles son las suplencias y cuáles son las que no debe hacer, es decir, que debe entender el movimiento que se le está enseñando. Si es un paciente que de alguna manera no entiende lo que uno le está explicando, y cuando nosotros vemos en nuestro consultorio o en el gabinete que hace, digamos, que para hacer ese ejercicio hace totalmente incoordinado, quiere decir que ese paciente no es candidato para hacer este tipo de ejercicios libres. Es decir, pacientes que no tienen buena coordinación y no pueden controlar los movimientos voluntarios, no están en condiciones de hacer este tipo de ejercicio. Utilizaremos otras cosas, pero no esto. Y si quedamos en la rutina, siempre hacemos lo mismo y no aumentamos nada, entonces vamos en contra de la potencia muscular. No facilitamos para que aumente su potencia muscular. Ahora vamos a la
activa libre pendular. La activa libre, acuérdense que sin elementos, paciente solo, su voluntad y su fuerza, nada más. La pendular es un movimiento que se hace en las grandes articulaciones, se da principalmente en las grandes articulaciones, como ser hombro y cadera. El segmento que estamos trabajando está, es decir, queda libre de peso, porque está posicionado de tal manera que el peso del segmento decoapta la articulación. Es decir, lo posicionamos al paciente de tal manera que todo ese segmento, todo ese miembro queda, digamos, arrastrado por el mismo peso del segmento. Es decir, que esa articulación se decoapta poquito, se decoapta de la articulación por el mismo peso del segmento. Y oscila libremente. El extremo distal de la articulación debe oscilar libremente. Separa las carillas y realiza el movimiento de péndulo. Por eso es lo que se da en hombro y cadera. Porque en el hombro el paciente está acostado, sentado o parado. Y debe dejar libre ese brazo para que el peso del brazo decoapte la articulación de hombro. Y en la cadera tiene que estar o arriba de un banquito el miembro sano, sujetándose, por supuesto, y dejar libre esa pierna en el cual nosotros queremos trabajar la cadera. Y realiza siempre un movimiento de péndulo. El gasto energético es mínimo y no provoca dolor. Si provoca dolor, quiere decir que nosotros estamos posicionando mal al paciente y que no nos entendió el ejercicio. Así que, ojo con eso. Se trabaja con la inercia del movimiento. Puede haber de entrada, puede haber una pequeña contracción como para comenzar el movimiento, pero después es como el péndulo del reloj y la inercia hace que se mueva solo. Son los primeros ejercicios que se realizan después del post-yeso en las grandes articulaciones. Cuando nosotros tenemos una persona que viene con un problema de hombro o viene un problema de cadera, que ayer le sacaron el yeso, viene con mucho temor, porque se cayó, se fracturó, entonces está con mucho temor y con mucho dolor y con mucha impotencia funcional. Entonces, estos ejercicios es como nuestro entra al paciente, para que tenga confianza con nosotros. Posicionamos bien al paciente y le dejamos ese miembro que estamos queriendo mover libre, quede libre, que se separe un poquito del tronco y que quede libre. Despacio, con suavidad, y lo posicionamos correctamente. Y el mismo peso hace que se separe las carillas. Al separar las carillas y darle un pequeño movimiento, lubrica las carillas. Y esa synovia que estaba pastosa por el tiempo que quedó inmovilizado, comienza a se hace más líquida. Al hacerse más líquida, facilita y que se haga mejor el movimiento y no provoca dolor. El paciente puede estar acostado boca abajo, en una silla, frente a una pared o dentro de unas paralelas. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es la inclinación del tronco, la necesaria para liberar ese segmento del cuerpo y que no roce o toque el tronco cuando está haciendo el movimiento. Ejecuciones: posicionamos al paciente. ¿Le iniciamos nosotros el movimiento o él inicia el movimiento? Y mantiene el movimiento en ejecución y le pedimos que cuando vea que se está por terminar el movimiento, que él mismo se empuje con el lado sano, o bien que él haga un pequeño movimiento, como un pequeño impulso, como para que vuelva a arrancar el péndulo. Siempre son movimientos pequeños, se comienzan siempre con amplitudes pequeñas. Y el movimiento tiene que ser suave. La amplitud del arco varía gradualmente y en la medida en que él se va sintiendo mejor, se va dando cuenta que no duele, que le provoca hasta una relajación, entonces él mismo va a querer ir aumentando su amplitud. Miren ustedes acá. Esta persona, vean ustedes, miren cómo está el tronco. Muy mal. Estos son ejercicios pendulares de Codman. El paciente tiene que estar tomado de una mesa o de una pared o de algo, y el brazo tiene que estar libre
libre el brazo este que está acá con la cita que ustedes ven acá, que tiene que estar libre. Hay algunos que lo hacen con pesa. Generalmente de entrada se hace sin pesa. Y si es una pesa tiene que ser menos de medio kilo, pero generalmente de entrada no se pone pesa. Lo que pasa es que esta es la imagen que yo encontré. Tiene que estar siempre bien soportado. Miren acá está lo mal ubicado que está este paciente. Piernas abiertas, una pequeña semiflexión de las rodillas, tronco bien derecho, con el brazo sano tiene que estar sujetándose y el brazo que está trabajando tiene que estar libre. Se realiza así, acá nosotros podemos hacer flexo-extensión, aducción, abducción, adentro y afuera, o pequeñas circunducciones en el lugar. La gravedad separa las carillas articulares. Los ejercicios de Codman están indicados especialmente, bueno, después lo leen tranquilamente, pero vean ustedes que lo que estamos buscando acá es la separación de las carillas articulares, del úmero con la, es decir, esa humeral con la articulación. Este es otro tipo de ejercicios pendulares, que es de Chandler. Chandler dice que mejor se hace con el paciente acostado, y la camilla tiene que tener un agujerito. En ese agujerito queda el brazo que nosotros queremos rehabilitar. Hay algunos pacientes, dicen que para pacientes adultos se sienten más cómodos, porque están boca abajo, porque están totalmente soportados, porque tienen que estar pensando solamente en el brazo que está afuera. Pero hay pacientes adultos que no admiten esta posición porque les duele la cintura, o sea, si tienen la posibilidad de tener una camilla con una agujero y poner el brazo ahí, fantástico. Y si no, otra cosa que solemos hacer también es lo acostamos al paciente boca abajo, pero inclinado, con el paciente inclinado de tal manera que el brazo salga por fuera de la camilla. Acá también vean ustedes que lo hacen con pesa. Es preferible en un comienzo hacerlo sin pesa. Y con el tiempo sí, porque ¿qué pasa? Si nosotros de entrada ponemos pesa, automáticamente y por acción refleja, tensionamos el músculo para contrarrestar la fuerza que me está tironeando abajo. Entonces, de entrada es preferible hacerlo sin pesa. Y después, con el tiempo sí le podemos poner una mínima pesa e ir enseñándole al paciente que tiene que aflojarse y relajarse y no pelear con la pesa que está abajo, sino que tiene que dejar que la pesa le lleve el brazo. Y acá ustedes tienen la explicación, y miren ustedes acá, que es lo que yo les decía, pueden colocar a su paciente dejando afuera el brazo, y de esta manera pueden hacer los ejercicios. Acá también pusieron, para que el hombro no caiga tanto, no vaya una antepulsión, se pone un almohadillado de tal manera que sujeta el hombro en la posición correcta. Y acá tenemos nosotros para trabajar dentro de las paralelas, para trabajar la cadera. Pacientes tienen que estar sujetándose, en este caso las paralelas están bajas, tendrían que estar un poquito más altas para poder sujetarse bien. Se lo sube arriba de un banquito, arriba del libro, la pierna sana queda soportada arriba de un banquito para separar la pierna que queremos móvil, que queremos hacer el ejercicio pendular, separar de la superficie de apoyo. Y la inclinación del tronco tiene que estar para que las dos piernas no se estén rozando. Entonces tenemos que mejorar, colocar de tal manera el tronco para liberar la pierna que está abajo. Acá tienen otros, miren ustedes la posición de las piernas, sujetándose en la mesa, sujetándose en una silla. Acá está bien, porque están las rodillas, están flexionadas. Acá tenemos con las rodillas en extensión. No es aconsejable. ¿Alguna pregunta de esto? Entonces seguimos con la última parte de la libre forzada. Aquí vamos a dar muy por encima porque vamos a dar después una clase específica de todo lo que sea ejercicios forzados. Pero acá como para que tengan ustedes una idea.
activa libre forzada la realiza también el propio paciente con su propia fuerza. ¿Qué es lo que está buscando con la libre forzada? Mantenerlo ganado y o recuperar la amplitud normal, es decir, mantener, recuperar o también mejorar lo que ya tenemos o lo que ya recuperó. ¿Bien? Tanto en la amplitud articular como en la parte muscular. Acá el objetivo de la libre forzada sería la amplitud articular, pero no hay que dejar de lado que si el músculo, como hoy nos habló un compañero que preguntó, tenemos que tener en cuenta que en la activa forzada estamos trabajando sobre la articulación y sobre el músculo. La articulación para liberar la articulación con ejercicios forzados, o bien devolver la longitud normal del músculo. Debe ser sí o sí enseñado y entrenado por el profesional a cargo. No lo dejen solo porque si no se puede lastimar la articulación. La ventaja cuando la hace el propio paciente es que él conoce su propio límite porque él sabe dónde le duele. Entonces él se va a forzar hasta donde le comienza a molestar el dolor. Y no se lastima porque, digamos, él sabe que donde le duele para. Otra ventaja, se reduce la posibilidad, porque él está haciendo solo, de sobreestirar y ocasionar lesiones, porque él sabe hasta dónde tiene que llegar. El paciente controla su fuerza, controla su duración. Las elongaciones o estiramiento muscular es diferente y eso tengan siempre presente. Si yo estoy elongando un músculo, tengo que hacer una determinada técnica. Si yo estoy elongando y aumentando la amplitud articular de una articulación, tengo que utilizar otros tipos de técnicas. Son dos técnicas diferentes, se trabajan de diferentes maneras. Para elongar una articulación, se coloca en posición extrema esa articulación, y ahí se realizan diferentes tipos de movimientos. Porque nosotros tenemos que tensar toda la parte capsular y ligamentaria. Y los músculos que le rodean a esa articulación tienen que estar relajados. Ya lo vamos a ver bien en otra clase. Ahora, para estirar un músculo, eso es entonces, para una articulación hay que tensar la articulación. Para el músculo, nosotros para elongar un músculo tenemos que colocar en posición opuesta de sus componentes. Es decir, que tenemos que llevarla a la posición opuesta de lo que normalmente hace ese músculo. Para elongar un músculo. En una posición externa máxima, buscando elongar todas las estructuras del tejido blando del músculo. Acá, por ejemplo, estamos elongando, autoelongación, autoelongación, elongando, elongando, estamos elongando. Colocamos en posición opuesta, por ejemplo, acá estamos trabajando, hace tronco y pierna. Acá es el pie. Miren ustedes, coloca el pie, el músculo del pie, en posición opuesta. Eso lo vamos a dar, chicos, en otra clase más específicamente. Elongación. Ahora está la movilización activa con elementos, que es la última clasificación. Activa con elementos, como su nombre lo indica, acá sí utilizamos elementos. Son ejercicios que se realizan con la ayuda y la asistencia de un elemento externo. También se puede utilizar en cualquier etapa digamos, cuando nosotros estamos recuperando un movimiento. También es un comodín, porque lo podemos utilizar al comienzo, cuando estamos recuperando el movimiento, al finalizar, porque queremos integrar ese movimiento, o también lo utilizamos como, muchas veces, a un elemento le ponemos resistencia para... Es como que es muy variable utilizarlo, la movilización activa con elementos. Ustedes lo pueden utilizar en cualquier momento, pero sepan cuál es el objetivo. Si quieren mantener, si quieren ganar movimiento, si quieren aumentar la potencia. Se utiliza para facilitar el aprendizaje del movimiento. Se puede hacer para dificultar, se puede trabajar en grupo, y también se utiliza mucho que nos ayuda a nosotros cuando son tratamientos muy largos. Entonces, a través del elemento lo vamos entreteniendo al paciente y puede utilizar y puede seguir haciendo el ejercicio por mucho tiempo. Y acá están lo que estábamos hablando, los ejercicios con bastón. Tengan en cuenta siempre que el paciente tiene que estar bien posicionado,
porque si nuestro objetivo es trabajar hombro, todo el resto del cuerpo tiene que estar bien posicionado. Acá tenemos con el ejercicio, puede estar sentado, parado. Cuando lo tenemos parado, aumenten la base y tengan en cuenta que no hagan lordosis, es decir, que aumenten todo lo que sean las curvaturas lumbares. Diferentes posturas, acá lo tenemos al paciente acostado, miren ustedes las diferentes posturas, parado, todos los ejercicios que podemos hacer con el elemento, con el palito. Es una ayuda muy buena. El palito puede ser un palo de escoba, puede ser de plumero, de lo que sea. Por eso el palito es uno de nuestros elementos que más usamos. También podemos utilizar para el tobillo las tablas de propiocepción, que son... acá abajo es circular, entonces va con los pies para todos los lados, para ganar movimiento. Pueden ser con rodillos, acá estamos trabajando con trapos, todo lo que a ustedes se les ocurra como elementos. Pero siempre tengan en cuenta que el paciente, si voy a trabajar el pie, todo el resto del cuerpo tiene que estar bien posicionado. Acá miren, con otros elementos, van hacia afuera y hacia adentro, con la pelotita, puede estar contra la pared o puede estar sentado, o puede estar acostado o parado. Si está parado, todo el resto del cuerpo tiene que estar bien posicionado, menos la pierna que está trabajando. Las escaleritas, los ejercicios con escaleras, que ustedes los habrán visto, acá lo que tienen que tener en cuenta siempre es no forzar la articulación. Tienen que respetar siempre los ángulos de la articulación. Ejercicios de muñeca y mano, tengan en cuenta, paciente sentado, puede ser con pesas, si están buscando ustedes darle resistencia, pueden ser con gomas, con elásticos, el brazo sano está abajo, el de arriba está con un elástico. Lo que pasa con los elásticos es que muchas veces nosotros no sabemos qué tipo de resistencia le estamos dando. Cuánto peso le estamos dando, no tenemos cómo evaluar el peso. Acá miren ustedes con las pelotitas, los ejercicios de la mano. Les traje esto para que ustedes vean que el elemento, ustedes, cualquier elemento que tengan para asistir al movimiento, para resistir al movimiento, o para que complete el arco, para que mantenga el arco que ya consiguió, o para resistir al movimiento, porque le tienen que fortalecer a la musculatura que rodea la articulación. Para eso me puede servir el elemento. Indicaciones y contraindicaciones. Se debe seleccionar bien en la movilización activa que sea la más adecuada para ese paciente y que tengan en cuenta la goniometría y que tengan en cuenta los valores musculares que tiene ese paciente. No exijan más de lo que pueda dar. Las indicaciones, las indicaciones y las contraindicaciones son exactamente igual que la pasiva. En periodos agudos no se puede hacer. Y la bibliografía, bueno, tienen ejercicios terapéuticos de Caroline Kirchner, que ese ustedes tienen en el aula porque yo les levanté. El de Gardiner, que es el que les mostré, el de Dana Gardiner. El de cinesiterapia, que yo creo que ustedes tienen parte, yo les hice un recopilado de algunos de estos libros, tienen así un poquito de cada uno, también hay en la facultad. Y después ya vamos a entrar con los libros estiramientos analíticos, que eso lo vamos a dar en la próxima clase, que también ustedes tienen el libro de Henry Neiger, también tienen, pero eso es para estiramientos. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta?